al debate de nuestro hermano Joel Moody. Ahí lo tienen en pantalla con nuestro amigo César Moncada, ¿ok? Que por cierto, ¿no? Esta imagen tuve que mejorarla un poquito ahí con inteligencia artificial y terminó poniendo los ojos verdes o azules ahí a Joel Moody. En fin, mis hermanos, vamos a reaccionar a este debate y vamos a arrancar en 3, 2, 1. Ya saben, si se escucha bien o no se escucha bien, me pasan la voz, ¿sí? Arrancamos en 3, 2, 1, va. Bueno, bendiciones mis hermanos, yo me lo bendiga a cada uno de ustedes. Lo primero que yo quiero decir... Que por cierto, le aumenté un poquito la velocidad porque si no, se nos va a hacer demasiado largo, ¿ok? Así que presten mucha atención. No se oye, en serio. A ver, díganme, ¿se oye o no se oye? Es de que en las redes sociales, como voy a hacer una exposición, les voy a... Sí se oye. Ya, muy bien, muy bien. Le aumenté un poquito la velocidad para que no nos tome mucho tiempo la reacción, así que les pido que estén sumamente atentos, por favor. Vamos a reaccionar a este debate a ver si las lenguas que se mencionan en la escritura tienen que ver con idiomas o tienen que ver con lenguas angelicales, como va a sostener el amigo César Moncada. Y nuestro hermano Joel va a ser el oponente, ¿no? Aquel que demuestre que las lenguas tienen o tenían que ver, dependiendo de su postura, con idiomas, ¿ok? Así que vamos a escuchar, vamos a ir primero con la participación. No estoy poniendo el debate completo porque sería mucho tiempo, pero vamos al menos con la primera participación, la primera exponencia de cada uno. Luego vamos con la última participación de cada uno, que es un tiempo de contrarrefutación, y luego vamos con las preguntas que quizás sea lo que más nos interesa, ¿ok? Así que vamos a darle ya. Decir, lo primero que se ha dicho en las redes sociales es que la mayoría de personas tienen una falsa percepción que las lenguas angelicales no es aceptado por la academia, algo que es totalmente falso. Es algo que es totalmente falso porque así como hay teólogos que rechazan las lenguas angelicales, también obviamente existen personas que también las reciben y las aceptan. A medida que vamos pasando les voy a ir mostrando las pruebas que tenemos. O sea, eso es verídico. Muchas personas que rechazan este don de lenguas y rechazan estas lenguas creen, ellos en su imaginación, ellos imaginan, piensan que la comunidad que ha estudiado, que tiene doctorado, rechazan este don, y esto es totalmente erróneo. O sea, hermano, entre líneas está diciendo que si tú crees que el don de lenguas tiene que ver con idiomas, tú no has estudiado. Eso es lo que te está diciendo entre líneas. Pero en fin, que por cierto, no presten atención ahí también a la cara de Joel Moody, porque esa cara no pasa desapercibida, hermano. Pero yo puedo comprender que muchas personas rechazan esto porque realmente pues nunca han investigado a profundidad el tema. Cuando usted investiga, va a encontrar personas con un nivel académico alto, un doctorado, que reciben este don y que lo aceptan. Hay doctores, señora, así como escucha, hay doctores que avalan las lenguas angelicales. Vamos a ver cuáles son esos doctores, ¿eh? Va a encontrar personas ex-teólogos que han sido ex-cesacionistas y terminan aceptando el don de lenguas carismático, así como usted lo escucha, don de lenguas, y esto es importante. A medida vamos transcurriendo, vamos a ir dando premisas. Yo voy a empezar con eso y voy a empezar también haciendo una pequeña exposición también de que yo no soy neopentecostal. No. Hermano, ¿usted se imaginaba que Moncada era neopentecostal? No. ¿Cómo se le va a ocurrir eso, hermano? Está loco usted. De esos neopentecostales que hacen las cosas desordenadamente. Yo creo que Dios es un Dios de orden y esto hay que dejarlo bien claro. No soy un neopentecostal. Ese no es mi problema si hay pentecostales que hacen las cosas mal. Eso no es problema mío. Si hay bautistas que hacen las cosas mal, hay reformados que también hacen las cosas mal, hay denominaciones en todos lados. Entonces, ese no es un argumento para negar el don de lenguas. No, miren que desde el principio, y es algo que ustedes van a notar en todo el debate, porque yo tuve que verme todo el debate ya para sacar algunos argumentos y para obviamente ver que no nos comamos las 2 horas de debate que hay acá. Pero hay algo que ustedes van a notar de manera repetitiva en los argumentos de Moncada. Moncada va a tratar de hacer pasar el don de lenguas como el habla angelical. Noten, ¿ok? Es decir, a ver, señor Moncada, usted no tiene que defender el don de lenguas, ¿ok? Usted lo que tiene que defender es que ese don de lenguas tenga que ver con lenguaje angelical. Eso es lo que tiene que defender. Pero se van a dar cuenta ustedes que a lo largo del debate muchas veces Moncada
va a tratar de defender el don de lenguas. No, 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 señor. Usted no tiene que defender el don de lenguas. Usted tiene que defender que ese don sea hablar lenguas angelicales. Así que no estén atentos a eso, ¿eh? Estén atentos a eso. Con respecto a la inexistencia de lenguas, lo que se basan muchas personas en decir que hay un superlativo, ellos hablan siempre de un superlativo que existe en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, pero en eso, ya desde el principio se lo voy a poner, que esto es una premisa totalmente falsa, ¿va? Porque independientemente que se hable de un superlativo ahí, hay evidencia de premisa de un idioma angelical, de lenguaje existente en la actualidad, porque obviamente los ángeles tienen que comunicarse con un lenguaje. O sea, los ángeles tienen que comunicarse con un lenguaje, ya, ok. ¿Y cómo eso demuestra las lenguas angelicales habladas por seres humanos? ¿De alguna manera? No. Y lenguas angelicales humanas no puede ser premisas falsas. Entonces tenemos que partir desde ahí que el superlativo que ellos utilizan para querer descalificar las lenguas angelicales, a medida que vaya transcurriendo, voy explicando un poco mejor, eso es una premisa totalmente falsa. Porque parte desde dos argumentos existentes y verdaderos. Porque hay lenguas humanas. Ahí, Ruli López 8 dice, Joel está manipulando los dados para Eder Miranda. No entiendo a qué se refiere. O sea, Ruli sabrá que este es un video grabado, que estamos reaccionando a un video grabado. ¿Sabrá? Y hay lenguas angelicales. Eso es irrefutable. O sea, la premisa. Ahora, el hecho está en probar que las lenguas angelicales también son permitidas en lo humano, y eso es lo que vamos a esperar. Y a nosotros el día de hoy, esas lenguas que básicamente se refieren a lenguas que no son humanas. Entonces, mis hermanos, eso es lo importante el día de hoy. Lo más importante. Entender cada uno de esos parámetros. Voy a ir dando algunas premisas, porque vamos primeramente calentando, como dice, en el debate, y tirando siempre argumentos. Eder, es sumo, bro. Ah, bueno, avisa, pues, hermano, avisa. Miramos que en ninguna parte de las escrituras dice que los dones cesaron, que el don de lenguas cesó. Señor, es que el problema con Moncada es el mismo que sucede en todos sus debates. O sea, el tipo va a hablar de cualquier cosa menos del don. Que ya dije, no tiene que defender el don, tiene que explicar y demostrar que ese don tenga que ver con hablar lenguas angelicales. Aquí nadie está debatiendo sobre el cesacionismo o el continuismo. Nadie está debatiendo sobre eso. Señor, usted tiene que demostrar que las lenguas son angelicales, punto. Así que demuéstrelo, por favor. Y él también tiene esa carga de la prueba, de demostrar que este don cesó. Y eso lo va a tener que demostrar. Y va a tener que demostrarlo todo eso bajo la premisa de él, que él dice que no existe el don angelical. Pero el problema es que hay instrucciones que nosotros podemos observar literales. En 1 Corintios capítulo 14 miramos las instrucciones. Ahí es donde nosotros vamos a ir, a medida vamos a ir desarrollando, vamos a ir mirando todas las premisas, mis hermanos, pero primero quiero hacer primeramente una pequeña exposición de lo que es el don de lenguas. Se debe de hacer ordenado. ¿Existe el don de lenguas? Sí existe. A ver. ¿Existe personas que lo creen? Teólogos, obviamente que existen. Y existe gente de la patrística que lo acepta, también existe. Entonces todo esto lo vamos a tener el día de hoy, tiene una carga grandísima de prueba, ¿no? De desmentir la patrística, desmentir los... Joel se ríe. El señor Moncada dice que Joel tiene la carga de desmentir la patrística. Vamos a ver si Moncada nos cita la patrística, ¿no? Vamos a ver. Reformadores, desmentir, pues, teólogos contemporáneos, universidades. Hay un sinfín de información. Obviamente no puedo utilizar todos los argumentos que yo tengo en este debate, porque tendría que ser un debate de 6 horas, mínimo, para sacar aquel montón de argumentos que tenemos, y ni aún así los podría sacar todos los que tenemos. Ahora, voy solamente con este pequeño resumen, que muchas de las personas que niegan en las redes sociales el don de lenguas angelicales son personas que nunca han pasado por un seminario. Y esto es una realidad. Aguántate. Está diciendo... ¿Han escuchado lo que ha dicho? Señores, aquí, escuchen. Todos los que niegan las lenguas angelicales son personas que no han pasado por un seminario, dice. Señor, ¿qué cosa está hablando? Este señor habrá escuchado a teólogos cesacionistas. ¿Qué está hablando, señor? Por favor. Dios 85-90% de las personas
que andan negando el don de lenguas son personas que nunca en su vida han pasado por un seminario. Bueno, pero es que aquí no se trata de negar el don de lenguas. Se trata de que sustentes de que el don de lenguas tenga que ver con hablar lenguas angelicales. Eso, por ejemplo, miren, yo soy continuista. Yo creo en la vigencia de los dones. Yo creo en el don de lenguas. Yo creo que sigue vigente. Pero yo en ningún momento creo que ese don de lenguas tenga que ver con hablar lenguas angelicales. Entonces, aquí no se trata de la continuidad o de la no continuidad de los dones, señor Moncada. Usted tiene que demostrar que ese don tenga que ver con lenguas angelicales. Eso tiene que demostrar usted. Y esto es importante decirlo, porque si ellos supieran, obviamente tendrían que dialogar y decir, mira, este teólogo, pero muchos de ellos hay descalificativos terribles. Entonces, se ha hablado de este tema, yo sé que no se ha defendido mucho, pero hay teólogos como Craig Keener, Jack Hay Forward, Gordon Fee, que es el... Gordon Fee. Gordon Fee, papi, Gordon Fee. De Asamblea de Dios, Annie Stewart, Wayne Cruden. Todo, o sea, hay sin fin de teólogos evangélicos que aceptan el don de lenguas. Entonces vamos por la parte académica, por otro lado tenemos la parte histórica, ¿no? Y algunos que ya de alguna manera los vamos a ir demostrando para entender esto, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, los reformados son la mayoría que niegan esto, pero tenemos un teólogo que se llama Sonny Stewart, que él también niega, obviamente, acepta el don de lenguas. Y esto es muy importante decirlos. Y él utiliza el mismo versículo de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Para las personas que dicen que ese versículo, estamos hablando de una persona, de un doctor en teología de la Universidad de Texas, Dallas. No estamos hablando de un youtubero en el internet hablando, como muchas personas lo hacen, negando. Ay, compadre, cuidado. No te metas con los youtuberos, amigo, que tú también eres uno. El don de lenguas. Entonces, lo primero que vamos a dar es que hay academia, porque se ha malinterpretado este don por el mal uso que algunas personas, o por el abuso, no digamos el abuso, mal uso que han hecho algunas personas, pero el hecho de que se haya usado mal algo no lo hace ni falso ni verdadero, señores. La cosa es de que sea verdaderamente explicado. Ok, mire, en ese punto sí le damos la razón a Moncada. El hecho de que ciertas personas utilicen mal algo no significa que pues esto sea malo o sea bueno, o sea, propiamente dicho con respecto a esto, ¿no? No, pero igual, Moncada, o sea, tú tienes que demostrar que ese don tiene que ver con hablar lenguas angelicales, que por cierto, ¿no? Hasta ahorita no has demostrado absolutamente nada. Ahora, el versículo donde dice en 1 Corintios, nos habla a nosotros, 1 Corintios 14 nos da específicamente datos y el Señor Jesucristo nos dice claramente que íbamos a hablar en nuevas lenguas. Y esto es importante entenderlo, y eso incluye también estas lenguas misteriosas que no las entiende el ser humano, que no son para seres humanos. Y el problema es que se confunde, muchas personas confunden las lenguas que son por señal y las lenguas que son de profecía, que son para la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Hay lenguas de profecía? ¿Dónde en la Biblia dice eso? A ver, señores, de repente yo no he leído bien las escrituras, ¿eh? Pero a ver, cuando nosotros nos vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, a mí se me habla de unas lenguas de profecía. Se me habla del don de profecía, sí, pero no de lenguas de profecía. ¿Qué me está hablando, señor? Por favor. Hay lenguas que son angelicales, que son de profecía y no son humanas. Y están las lenguas que son solamente de señal. Son dos tipos de lenguas. Mi querido amigo va a tener que demostrar que no existe esos dos tipos de lenguas, las cuales el apóstol Pablo les explica claramente. Él va a tener que explicar eso, va a tener que explicar muchas cosas. Ahora solamente estoy haciendo una pequeña exposición, puntualizando algunos puntos de que las personas empíricamente, sin haber estudiado, hablan de este tema, no lo conocen, no lo han estudiado y se ponen a hablar de este tema, que es un tema profundo. Con un profundo estudio bíblico usted podrá comprender que esto está directamente en la academia, está en la historia y está también en la reforma, está también en la actualidad con teólogos contemporáneos. A ver, entonces tenemos todo un sinfín de información. También tenemos pruebas científicas que existe el don de lenguas. Señores, tenemos pruebas científicas. Ay, señores. A ver, señor, aquí ya se puso buena la cosa. Señores, tenemos pruebas científicas del don de lenguas. Vamos a ver esas pruebas científicas, ¿eh? No se olviden, señores, ¿eh? Tenemos pruebas. Vamos a ver. Y que es una lengua real. También todo eso lo tenemos el día de hoy, mis queridos hermanos. Así que este video va a ser de mucha bendición, este debate. Yo sé que a ustedes les va a encantar eso. 2 minutos.
Tenemos 2 minutos. Bueno, vamos a cerrar con eso. El doctor Kinner, en la página 115, él dice en la página 115, The Holy Spirit, por el Espíritu Santo de hoy, en su libro, nos dice así de la siguiente manera. Dice que las lenguas descritas en Primera de Corintios no se limitan a idiomas humanos y que Pablo posiblemente hablaba de lenguas celestiales como una categoría válida. A ver, espéreme. Aquí el autor que le está citando no está confirmando que el don de lenguas tenga que ver con lenguaje angelical. Él dice posiblemente, al menos creo que yo he escuchado bien, ¿eh? Primera de Corintios no se limitan a idiomas humanos y que Pablo posiblemente hablaba de lenguas celestiales. Ah, Pablo posiblemente. No, es que el autor que está citando, nuestro amigo Moncada, no está dando como un hecho real de que sean lenguas angelicales. Dice posiblemente, ¿no? Pero el Señor ni siquiera sabe leer. Como una categoría válida. ¿De quién estamos hablando? De una persona que tiene un doctorado de la universidad y profesor del Ashbury Seminario. Bueno, ustedes ya ven que tenemos, dice que estas lenguas angelicales son extremadamente fuertes en 1 Corintios 13:1. Y eso lo dice ¿quién? Un doctor en teología. No, señor, él le ha dicho posiblemente. No está dando por hecho que es exactamente así. Profesor de una universidad. Entonces, empecemos por eso. Vamos a cerrar primeramente con esto y entender, mis queridos hermanos, que las pruebas bíblicas son sólidas también. Pero quería entrar primero en lo académico porque obviamente es totalmente irrefutable lo de los textos bíblicos. Así que vamos a entrar a la definición de los textos bíblicos, que es muy importante. También a favor de los dones, nosotros podemos encontrar a Justino Martín, Irineo, Tertuliano. ¿Ah? No, señores. A ver. ¿Notaron cómo cambió el argumento? No, por favor, noten esto. Noten cómo cambia el argumento. Va a pasar de tratar de mostrar un lenguaje angelical a hablar de los dones. Noten, por favor. Lo de los textos bíblicos. Así que vamos a entrar a la definición de los textos bíblicos, que es muy importante. También a favor de los dones, nosotros podemos encontrar ¿A favor de los dones? Señor, ese no es el debate, señor. Justino Martín, Irineo, Tertuliano. ¿Ah? Ese no es el debate, señor. Usted no tiene que evidenciar los dones. Usted tiene que evidenciar que el don de lenguas tenga que ver con hablar un lenguaje angelical. Entonces se dan cuenta cómo el tipo es un sofista. Es un sofista, señores. Que por cierto, ¿no? Yo les pregunto a ustedes y vayan participando ahí, mis hermanos. Aquí nuestro amigo Moncada, a lo largo de su primera participación, ¿ha demostrado algo? ¿Ha dado alguna evidencia de que realmente hay un lenguaje angelical? No ha demostrado absolutamente nada. Se ha pasado, habla, que la universidad aquí, que la universidad allá. Y no ha dicho absolutamente nada. Es más, señores, mire, en un momento todavía no he sacado nada de lo que he estado buscando e investigando. Pero en un momento le vamos a meter una pacateada. Vamos a ayudar a nuestro hermano Joel. Le vamos a dar una pacateada aquí a César Moncada. ¿Ah? Entonces, todo eso, mis queridos hermanos, nosotros lo podemos encontrar, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo. A medida que se vaya desarrollando el debate, vamos a ir dando más argumentos y desarrollando un poco mejor. Les pido, hermanos, que compartan el video, que se suscriban y que nos sigan en las redes sociales. Mis hermanos, este don existe y me gustaría que él explicara en su exposición cuál es la posición, por qué él cree que no existe. Me gustaría que nos expusiera el día de hoy. Es que Joel no ha dicho que no existe el don. Es más, Joel no va a defender si existe o no existe el don hoy en día. Joel lo que va a explicar es que ese don no tiene que ver con hablar un lenguaje angelical. Voy a divagar, que nuestro oponente el día de hoy nos explique. Bueno, gracias. Mis estimados hermanos. Ahora sí vamos con la participación de Joel. A ver, vamos a escuchar al hermano Joel. Hermanos, queridos oyentes y todos nuestros amados amigos que nos visitan en esta oportunidad, en esta plataforma. Hoy voy a abordar una doctrina que es defendida por ciertos círculos carismáticos. ¿Y cuál es esa doctrina? La idea que existen lenguas angelicales que son habladas por creyentes supuestamente bajo la inspiración del Espíritu. ¿Ya ven? ¿Ya se dieron cuenta? Exactamente. Él va a defender su punto, que es un punto sumamente claro, que él va a defender de que no existen lenguas angelicales. Sucede, mis estimados amigos, que esa doctrina se basa casi exclusivamente en una única mención, y es en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y de ese versículo han hecho todo un corpus doctrinal, ¿verdad? Lo cual va a llevar a ellos mismos en serios problemas, y lo voy a estar demostrando.
Linda dice, esa voz de locutor problemático. En todo este debate. Así que el día de hoy voy a demostrar de manera irrefutable que dicha interpretación no solo es insostenible bíblicamente, sino que incluso contradice la misma exégesis griega, la historia de la revelación, la misma evidencia lingüística e incluso el propio testimonio patrístico. Vamos al texto que es muy, pero muy mal interpretado por parte de los grupos carismáticos. Noten la diferencia de argumentación entre el hermano Joel y Moncada, pues, o sea, hay muchísima diferencia. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, la Biblia dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Mis estimados amigos, el apóstol Pablo, como siempre lo hemos dicho y lo hemos demostrado, el apóstol Pablo claramente está usando una figura retórica llamada hipérbole y este tipo de figuras. No se olviden eso, hermanos, y nosotros también lo hemos explicado aquí en otros live. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, cuando Pablo menciona lenguas angelicales, está haciendo una hipérbole. No se olvide de eso porque lo vamos a comentar más adelante. Es común tanto en el judaísmo del Segundo Templo y en la misma literatura paulina. Ese es el problema porque no se conoce cuál es la literatura del judaísmo del Segundo Templo. Cuando uno lee, por ejemplo, literatura como Primera de Enoc, como Cuarta de Enoc, entre otro tipo de literaturas, no vamos a ver que es común en el judaísmo utilizar figuras retóricas, utilizar hipérboles como tal. Algo que por lo visto, mi estimado oponente, completamente cierto. Así es. Desconoce en lo absoluto. ¿Y cómo sabemos que el apóstol Pablo está hablando en una figura retórica llamada hipérbole? Por el contexto inmediato. Por eso es muy importante que cuando uno lee un texto bíblico hay que ir al contexto inmediato. Por ejemplo, vamos al contexto inmediato. Dice el apóstol Pablo, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia. Pregunta para mi estimado oponente en debate. ¿Acaso el apóstol Pablo entendía todos los misterios? ¿Acaso el apóstol Pablo entendía toda la ciencia? Por supuesto que no. Y el apóstol Pablo dice, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas, si no tuviera amor, nada soy. ¿Acaso el apóstol Pablo, verdad, te está diciendo a ti entonces que muevas montañas? Bueno, esa es la mayor evidencia que mi estimado oponente en debate nos demuestre, verdad, que el apóstol Pablo está hablando de una vigencia supuestamente de lenguas angelicales acá, y que ponga en práctica entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, y que no demuestre pues entonces removiendo montañas. Claro, pues hermano, es obvio. Mira. Repito, ¿ya? Repito, hermano. A ver, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿ya? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y aquí luego va a hablar y va a decir, ¿y si entendiese todos los misterios? ¿Y Pablo entendía todos los misterios? No. ¿Y si tuviese toda la fe? ¿Pablo tenía toda la fe? No. De tal manera que moviese, mira, esa fe mueve montañas o montes, ¿no? Ahora la pregunta, hermano, ¿usted se imagina lo que tiene que suceder para que un monte se mueva? ¿Usted se imagina el nivel de terremotos que tiene que haber para que un monte se mueva? Ya, entonces, si tú me dices que esto de acá, las lenguas angélicas, son ciertas, entonces me tendrías que decir también que es cierto que una persona puede entender todos los misterios y puede tener toda la fe a tal manera que puede mover montes. ¿O no? Claro, pues hermano, es una hipérbole. Es una exageración con la cual se está tratando de evidenciar y demostrar la importancia del amor, que es el tema central del capítulo. Porque si él no lo hace, entonces su argumento queda completamente refutado. Y si él reconoce y dice, no, yo no tengo que remover montañas porque ahí está hablando espiritual o alegóricamente, pues entregó el debate, porque lo mismo tendría que aplicar al verso 1. Entonces hay una gran incoherencia. Exacto. Así se defiende el contexto, hermanos. Así se defiende el contexto, ¿ya ven? Es preciso. Si él dice que no se necesita mover montañas, entonces fácil, eso mismo se aplica para el versículo 1. Tampoco es necesario entonces que alguien hable en lenguaje angelical. Así de fácil. Y es más, en el verso 3 dice, y aun si repartiera todas mis posesiones, ¿acaso el apóstol Pablo repartió todas sus posesiones? Por supuesto que no, está hablando retóricamente. Y es más, el apóstol Pablo dice en ese mismo verso, si entrego mi cuerpo para ser quemado, la pregunta es, ¿acaso Pablo nos está diciendo que él efectivamente entregó su cuerpo para ser quemado? Por supuesto que no, sino que lo que el apóstol Pablo está haciendo es que está exagerando, ¿verdad?, una afirmación
¿Por qué? Para exaltar la supremacía del amor, mis estimados hermanos. El contexto de 1 Corintios capítulo 13, ¿acaso es instrucciones para hablar en lenguas angelicales? Por supuesto que no. Todo el contexto de 1 Corintios capítulo 13 es hablar de la supremacía del amor. Por lo tanto, ese argumento queda completamente demolido. Porque si tomáramos literalmente que Pablo está hablando de lenguas angelicales, entonces también deberíamos asumir que realmente el apóstol Pablo entregó su cuerpo para ser quemado, lo cual es absurdo en todas sus dimensiones. Así que, mis estimados amigos y hermanos, aquí Pablo no está tratando de una... Brother, es que lo está destruyendo, brother. Hermanos, es que de eso se trata con respecto a analizar el contexto. Eso es analizar el contexto. El hermano Joel lo está haciendo, lo está destrozando, hermano. Lo está haciendo añicos. Porque está utilizando el contexto para mostrar que justamente esa expresión, lenguas angelicales, es una hipérbole. Bendiciones allá a los hermanos que se van conectando, Dios enseñanza mío. doctrinal sobre un lenguaje celestial o angelical, como se lo inventa mi estimado oponente, sino que está usando un recurso literario que es común en el judaísmo del segundo templo, incluso en el judaísmo en el cual pues vivía el apóstol Pablo. ¿Ya? Así que ese es el primer argumento. Segundo argumento, los ángeles en la Biblia siempre hablan en lenguas humanas, mis estimados amigos. Así es. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 16, el ángel está hablando con Agar. Pero la pregunta es, ¿acaso el ángel está hablando en idiomas angelicales, Agar? O sea que Agar no entendió lo que dijo el ángel de Jehová y necesitaba todavía entonces que Agar recibiese revelación o éxtasis para entender el idioma de los ángeles. No. Uy, señor, paren esta masacre, por favor. Paren esta masacre, por favor. Señores, a ver, aquí el hermano Joel le está dando una paliza, le está dando a César Moncada. A ver, señor Moncada, si hay un lenguaje angelical, entonces ¿por qué los ángeles cuando se comunican con los hombres hablan no en un idioma angelical, sino en el idioma del ser humano? ¿Eso no le está demostrando que no hay necesidad de que alguien hable el lenguaje angelical si ni siquiera los ángeles hablaron así cuando se comunicaron con nosotros? De verdad, señor. El ángel cuando hablaba con Agar le estaba hablando en su propio idioma, por eso Agar pudo entender el mensaje que quería transmitir el ángel de Jehová. Cuando nosotros vamos al profeta Daniel en el capítulo 9, Gabriel se comunica en idioma comprensible con el profeta Daniel. ¿Acaso Daniel tuvo que todavía en éxtasis recibir todavía el don de lenguas angelicales para entender lo que el ángel Gabriel estaba transmitiendo? No, claramente era un idioma comprensible. Cuando nosotros vamos al evangelio de Lucas en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando el ángel Gabriel habla con Zacarías y habla con la Virgen... Oye, Oye, Moncada, cállate, Moncada. Claramente les estaban hablando en un idioma comprensible para ellos. ¿O acaso María y Zacarías necesitaron todavía un don de lenguas angelicales para entender lo que el ángel les estaba comunicando? Nada que ver. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, el ángel le habla a las mujeres junto al sepulcro sin ese Moncada que se mete hoy. No interrumpas, Moncada. Necesidad de intérpretes. Así que, mis estimados amigos hermanos, no existe ni un solo caso en la Biblia en el cual un ángel use un idioma incomprensible o desconocido en toda la escritura. Eso no existe. El amigo César Moncada nos va a tener que dar una sola evidencia bíblica. Una. Señores, solamente una evidencia bíblica en la cual una persona haya hablado en lenguaje angelical. Una nada más. Y nos quedamos callados. Una. Donde un ángel usa un idioma incomprensible o usa un idioma desconocido para cuando se comunica con los hombres. Ojalá que él nos dé esa evidencia. Si él no nos da esa evidencia, queda automáticamente refutado. Así que la pregunta es para mi estimado oponente en debate, ¿por qué entonces suponer que los ángeles tienen una lengua propia, incomprensible al hombre, y que el creyente regenerado la reproduce sin entenderla? Espero que la pueda responder en su tiempo de refutación. Si no la responde, bueno, ya sabemos qué pasó aquí, ¿verdad? Tercer argumento. Pablo nunca enseñó que existiera un idioma angelical hablado por creyentes. En ninguna parte de la escritura se enseña eso. Cuando uno lee los capítulos 12, capítulo 13 y capítulo 14, y cuando uno hace un estudio exegético, un estudio histórico, un estudio contextual de todos los 16 capítulos de Corintios, nosotros nos vamos a dar cuenta, pues, mis estimados amigos y hermanos, que no existe tal cosa, ¿verdad? Como lenguas angelicales o que el apóstol Pablo haya enseñado que existiera un idioma angelical hablado por los creyentes. Ojo, aclaro.
Ah, claro, para que luego no me armen muñecos de paja y me saquen de contexto. En 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, Pablo mismo regula el don de lenguas con criterios de inteligibilidad e interpretación. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, si no hay intérprete, ¿qué cosa? Calle en la iglesia. ¿Eso hacen los movimientos carismáticos? ¿Eso era mi oponente en debate? No lo creo. Shh. Ahora mismo, ahora mi perrito se puso a ladrar, no sé por qué. No, es que qué tremenda paliza, hermano, de verdad. Qué tremenda paliza le está dando Joel aquí. Y solamente creo que tuvieron 15 minutos nada más para argumentar aquí. De verdad, qué tremendo, señores. 1 Corintios capítulo 14, versículo 11, dice el apóstol Pablo, si yo no entiendo el significado de la voz, seré, ¿qué cosa? Bárbaro para el que habla. O sea que esas instrucciones colapsan completamente si las lenguas fueran angelicales o inefables. Por lo tanto, las lenguas verdaderas del Espíritu siempre tuvieron contenido cognoscible, ya sea directamente, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, o mediante la interpretación, como lo dice 1 Corintios capítulo 14, versos 23 al 28. Correcto, señores. Ustedes tomen el capítulo 14. Vamos aquí rapidito, ¿ya? El capítulo 14. Señores, el capítulo 14 le da una pacateada a Moncada. Pero una pacateada. Ahora, como ustedes van a ver en un momento, Moncada va a tomar esta frase, mira, el versículo 2, que es un versículo que siempre lo toman a los carismáticos, siempre. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ah, señor, pero ¿por qué dice esto? Usted le pregunta al texto, ¿por qué estás diciendo esto? Y sigues leyendo hasta el versículo 5 y te va a decir, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y mira esta última frase, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Uf, hermano, esta última frase del versículo 5 nos aclara el versículo 2. ¿Por qué se está diciendo que aquel que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende? Porque justamente no hay un intérprete. Es más, mira, hermano, vas a seguir bajando, vas a llegar al versículo 27-28, te va a decir lo siguiente. Si alguno habla en lengua extraña, que por cierto la palabra extraña está añadida al texto, dice, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Miren, aquí te pone el intérprete en medio de este don. Y, añade, 28, y si no hay intérprete, cállate en la iglesia. ¿Y qué más dice? Y hable para sí mismo y para Dios. Es exactamente lo que te dice el versículo 2. Pues mira, ¿ves? Mira, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay un intérprete. Es fácil de entenderlo a la luz del contexto. Fácil, señores. Pero claro, nuestro amigo Moncada va a hacer lo que él siempre hace con los versículos, ¿no? Los va a descontextualizar. Ahora, un típico argumento, ¿verdad?, que se usa es, no, mira, es que acá dice que es lengua extraña, lengua desconocida. Pero claro, por supuesto, mi estimado, por ejemplo, tanto mi oponente, el moderador y yo hablamos el idioma español. Si alguien habla solamente francés, ¿entenderá acaso lo que yo le estoy comunicando o lo que mi oponente o el moderador le va a comunicar? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque esa persona no habla español, habla solamente francés. Pero si esa persona que habla francés, ¿verdad?, le fuese dado la habilidad... 2 minutos. Ok, gracias. Le fuese dado la habilidad de poder hablar en el idioma español, entonces ahí entendería lo que nosotros estamos diciendo, por supuesto que sí. Y eso es el mensaje que está en el apóstol Pablo. Nada de ver con idiomas supuestamente angelicales, ¿ya? Y eso es muy importante entenderlo. Ahora, mira qué curioso, vamos al punto número 4. Ya que tanto mi oponente ha hablado de academia, vamos a ver qué es lo que realmente dicen los académicos como Samarín, como Gottman, entre otros académicos. Ellos van a decir, en los estudios fonéticos y lingüísticos que ellos realizaron sobre la glosolaria carismática, ¿sabes qué concluyeron los eruditos Samarín y Gottman en el año 1972 y en el año 1960? Ellos van a decir que esto no tiene gramática, no tiene vocabulario estructurado, no hay relación con idiomas conocidos, se trata de una fonación emocional y no en un lenguaje real. Por lo tanto, la academia... No, señor, no me vas a llamar a mi amigo Moncada, no lo vas a llamar emocional.
Señor, por favor, más respeto. Para mi estimado oponente, así que no deje de vendernos el cuento de que la academia lo respalda en absoluto. Así que, mis estimados amigos, el Dios de la Biblia no se revela en un éxtasis ininteligible, sino en palabra comprensible. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice la Biblia que la revelación culmina en Cristo y que por lo tanto el Logos, el verbo divino, el significado hecho carne, Él nos ha dado a entender las cosas de Dios que no fueron antes anunciadas por medio de los profetas. Así que elevar sonidos inarticulados o esas supuestas lenguas angelicales degrada completamente la doctrina del Logos en Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2 y crea una espiritualidad irracional y sumamente subjetiva. Así que, mis estimados amigos, nada que ver. Y por lo tanto, yo creo que se ha demostrado claramente y solamente los... Ese es un punto muy importante, que quizá Joel no ha profundizado mucho en esto, solamente lo ha comentado, pero eso es un punto muy importante, hermanos. Miren, cuando nosotros vamos a lo que es la esencia de la fe cristiana, debemos entender que nuestra fe no es un salto al vacío, no es un salto a lo desconocido. Nuestra fe tiene un fundamento y nuestra fe está fundamentada en la Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lees, por ejemplo, versículos como lo que tú te encuentras en Romanos capítulo 12, versículo 1, te dice: os ruego, pues, hermanos, por las misericordias del Señor, que os presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. Es decir, la adoración y todo lo que nosotros presentamos delante del Señor tiene relación ¿con qué? Con mi razón. Entonces, si tú me dices que los creyentes pueden hablar un lenguaje que ni ellos mismos entienden, brother, tú agarras tu razón y simplemente la estás tirando a la basura. Entonces no tiene ningún sentido esto a la luz de lo que nos muestra el propio apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Por eso es sumamente importante, hermanos, nosotros debemos ser conscientes de todo lo que nosotros le estamos ofreciendo al Señor. Dentro de eso, obviamente, la oración, y no tiene ningún sentido que se presente o que en mitad de la oración nos soltemos hablando un lenguaje que ni siquiera nosotros entendemos. Eso no tiene ningún sentido a la luz de las Escrituras. Voy a recomendar a mi oponente que no cita a Craig Kenner. ¿Por qué? Porque Craig Kenner dijo lo siguiente: hasta los propios estudios. Muchas gracias. Dios le bendiga. Yo esperaba que Joel... Bueno, ahí terminó la primera participación de Joel. Vamos a escuchar a Moncada y aquí ya vamos a comenzar a darle respuesta a algunos argumentos que él suelta por aquí, ¿ya? Diera una respuesta más... tuviera más respuestas más sólidas, ¿no? Pero... No, este tipo es sinvergüenza. Este tipo es sinvergüenza, señor. Ay, Dios mío, Dios mío. Acaba de explicarte cómo el contexto del capítulo 14 te ayuda a entender que no debes comprender esas lenguas como algo angelical. No sale diciendo esta barbaridad, señores. Lo que me he presentado aquí no me he presentado prácticamente nada. Su diario es solamente decir de que los argumentos míos se escasearon, cuando es él el que no tiene argumentos. Por otro lado, él me pide a mí que dice que si yo le pruebo a él que Gordon Fee habla de las lenguas angelicales. Presten atención aquí, señores, nos va a hablar acerca de Gordon Fee. Parece que no estaba en el debate, ¿no? No sé si él estaba escuchando el debate o está nervioso, porque obviamente yo mencioné una obra de Gordon Fee que él habla de 1 Corintios 13:1 y 1 Corintios 14:1. O sea, eso es irrefutable, hermanos. Ya. Nos habla de una obra de Gordon Fee que habla acerca de esto, ¿no? Que por cierto, no es curioso, ¿no? Moncada tiene toda la ventaja de poner todas esas obras, todas esas evidencias en pantalla, pero no las pone, ¿no? Simplemente porque no le da la gana, ¿no? Ahora, hay que aceptar, el libro del cual nos está hablando es este, mire. El libro del cual Moncada nos está hablando es este. Acá ahí ven que pertenece a Gordon Fee. Ahora, hay que aceptar que Gordon Fee, de alguna manera, pues siendo un teólogo pentecostal, que por cierto, no sería de los pocos teólogos pentecostales respetables, pero bueno, es un teólogo pentecostal. Y en realidad, incluso yo sí reconozco, ¿no?, el gran trabajo que ha hecho Gordon Fee para llevar al pentecostalismo por lo menos a un nivel académico, ¿no? Lamentablemente no podríamos decir lo mismo de Moncada, pero en fin. Gordon Fee, siendo pentecostal, pues sí, obviamente, debido a la propia denominación, se va a inclinar un poquito a entender de que, al menos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, se puede entender de que se hace una distinción entre un lenguaje humano y un lenguaje que no es humano, que por cierto, Gordon Fee en ninguna parte de su escritura
llama a este lenguaje humano el lenguaje angelical. Solamente le dice un lenguaje que no es humano. Nada más. ¿Ok? Ahora, esto es con respecto a el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Pero ¿sabes qué cosa dice él con respecto al capítulo 13? ¿Tienes idea de lo que dice Gordon Fee con respecto al capítulo 13? Mira, yo te lo voy a leer aquí, ¿ya? Que por cierto, mira, aquí lo tienes en pantalla, obviamente en inglés, porque él, pues su idioma es inglés, pero aquí me tomé el trabajo de traducirlo, ¿ok? Entonces, ahí tienen Gordon Fee, ahí está el nombre del libro, que fue lanzado en 1987, en la página 630, dice lo siguiente. Ojo, esto lo dice Gordon Fee con respecto al capítulo 13, versículo 1 de la primera carta a los Corintios. Bendiciones allá a los hermanos que se están conectando. Gordon Fee dice esto: la frase lenguas humanas y angélicas probablemente es hipérbole. No, Gordon Fee lo está pacateando, Moncada, no. Es una hipérbole. Y Gordon Fee es pentecostal, ¿eh? La frase lenguas humanas angélicas probablemente es hipérbole. Y se refiere, ojo, porque Moncada en el capítulo 13 ya hace una distinción entre dos idiomas, un lenguaje humano y un lenguaje angelical. Y Gordon Fee continúa diciendo lo siguiente: y se refiere a todo tipo de lenguas, sean humanas o celestiales. Es decir, lo que está diciendo aquí, tanto las lenguas humanas y las lenguas angélicas, es una hipérbole. Y luego describe qué encierra la hipérbole, tanto lenguas humanas como celestiales, como se menciona en el versículo. Y mira lo que continúa diciendo: no tiene la intención de definir tipos de lengua. Pero Moncada nos dice que sí hay dos tipos de lengua, ¿no? Las lenguas humanas y las lenguas angelicales, y que son verídicas. Bueno, Gordon Fee nos dice lo siguiente: no tiene la intención de definir tipos de lengua como si hubiese dos clases distintas. Dios mío, aquí hasta Gordon Fee le está dando una paliza aquí a Moncada. Como si hubiera dos clases distintas, sino es una forma retórica, que es justamente lo que estaba diciendo el hermano Joel. Es una forma retórica de incluir cualquier tipo de habla extática, ¿no? Y bueno, ahí pueden leer lo que continúa, ¿no? Entonces, hermanos, a ver, el señor Moncada nos está citando a Gordon Fee, cuando Gordon Fee claramente nos dice que el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, versículo 1, tiene que ver con una hipérbole. Pero el Señor viene negando todo el tiempo que sea una hipérbole. Entonces, Señor, usted está citando, la verdad, cosas que no le convienen. No sé dónde está, si él está viendo, no sé, otro debate, pero pues me da un poco de pena hasta con él. En la primera epístola de los Corintios, en su libro, la primera epístola de los Corintios menciona claramente 1 de Corintios 14:2 y 1 de Corintios capítulo 13 del... Sí, no le conviene ir por primera carta de los Corintios capítulo 13. No le conviene ir por ahí, Señor. 13:1, como una evidencia de lengua angelical. No, mentira. Gordon Fee, y ya les digo, hermanos, si ustedes tienen vayan a leer el libro de Gordon Fee, si tienen la posibilidad. En el capítulo 14, él en ningún momento habla de lenguas angelicales. Él dice que hay lenguas humanas y lenguas que podrían considerarse no humanas, pero no los llama así lenguas angelicales. Es más, mira, yo me he topado con pastores, y no uno, me he topado con varios. Me he topado con pastores que te van a decir que esas lenguas que se mencionan en el versículo 2 del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, te van a decir que son lenguas simplemente desconocidas. Yo me he topado con pastores que tienen esa postura, que te dicen que no son lenguas angelicales, pero que tampoco son lenguas humanas. Es un idioma que el Señor te da en ese momento, un idioma que no se habla en el mundo, que el Señor te da en ese momento, pero no son lenguas angelicales. Me he topado a más de un pastor teniendo esa postura. Puede ser incluso que esa sea la postura de Gordon Fee, pero el Señor lo está defendiendo como si fueran lenguas angelicales. Lo dice él, no lo digo yo. O sea, no sé en qué debate está él. No sé, él dice que no lo dice. Si lo dice, lo cree. O sea, mi hermano, Joel Moody, creo que está dormido, no sé qué está pensando.
Así es que despiértese un poco porque sí lo dice. Le mencioné la primera epístola de Corintios, entonces esa es la primera respuesta. Por otro lado, utilizó argumentos que realmente no sumen ni restan aquí, que yo había utilizado, lo que se había utilizado de Isaías 28:11, que es solamente a los creyentes y le está hablando incrédulos. El mismo Señor Jesucristo dice en la propia Biblia, cuántas veces quise traerlos a ustedes como la gallina a los pollitos. Espera. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, que el Señor diga que quiso reunir, que por cierto, ahí no se los dice a todos, ¿no? Se lo está diciendo a un grupo de personas en específico, que los quiso reunir como la gallina que acurruca a sus polluelos, ¿no? Entre sus plumas. ¿Eso qué tiene que ver aquí, Señor? O sea, no tiene nada que ver. O sea, eso no hablan los creyentes o no hablan los creyentes, obviamente. O sea, no tiene ninguna solidez en la premisa esa, porque obviamente el Señor habla a los creyentes y no creyentes, a ambos. Este señor tiene una mazamorra en la cabeza, de verdad. Disculpen que quizá, no sé si sería ofensivo, pero este señor tiene una mazamorra en la cabeza. Porque el llamado es universal. ¿Ah? Entonces eso lo crea, aunque él se haya ido a los reformados, no sé si él será reformado ahora. No, el bautista, si completamente bautista, debe de pensar de que la salvación está para todo el mundo. Si es reformado, pues piensa que Dios predestinó personas a irse al infierno, ¿no? Pero señor, ¿eso qué tiene que ver con el debate? ¿Qué tiene que ver ahora la predestinación con el debate? Que no tiene nada que ver. Lo cual es totalmente ridículo, ¿no? Pero no hay mucho que refutar de los argumentos de él, pero él utilizó algunos textos sacados fuera de contexto. Yo le dije a él que él tiene la carga de la prueba porque el apóstol Pablo está dando instrucciones de esas lenguas no habladas, no humanas. Yo he mencionado aquí... Pero ¿dónde el apóstol Pablo dice que son lenguas no humanas? ¿Dónde dice? ¿Dónde lo dice? No, el apóstol Pablo no dice eso. Textos específicos, he mencionado padres de la iglesia, he mencionado teólogos. Yo pensé que él venía más preparado, pero bueno, miramos que no lo tiene. Yo di como Craig Kinner, Jack Hay Forward, yo he mencionado, o sea, muchos, Sonny Stewart, he mencionado citas, Wayne Crugen, o sea, he mencionado... No, señores, miren lo mentiroso, ¿no? Y lo sofista que es Moncada, ¿no? Señor, usted no ha mostrado absolutamente nada. Es más, ni siquiera ha dicho las citas de esas personas que usted está diciendo. Solamente está diciendo nombres nada más. Imagina, es como yo decirle, ¿sabes qué? Miren, el expresidente Obama dijo cierta cosa, ¿no? Pero, y muéstreme dónde lo dijo. Muéstreme lo que dijo. ¿Dónde está la evidencia, señor? Usted puede decir un montón de cosas que dijeron un montón de personas, pero no muestra absolutamente nada. Teólogos, él no ha mencionado nada, no tiene nada. Entonces, ese es el problema cuando se vienen a los debates y no se viene bien armado, ¿no? Pero obviamente él no tiene cómo armarse, porque eso incluso hay teólogos que obviamente por la falta de tiempo no tengo todos los argumentos para dárselo, la renglera de argumentos que tenemos y pruebas de teólogos que han renunciado, fíjate bien, han aceptado, después de que tienen un doctorado y han sido sensacionistas, han aceptado el don angelical de lenguas, aunque no le guste a él, así es. Bueno, ¿Cuáles? Tenemos, por ejemplo, al doctor Miguel Núñez, ¿no? Que podríamos utilizar, que aceptó el don de lenguas angelicales, y me va a decir que es un ignorante. Miguel Núñez, yo no he escuchado a Miguel Núñez decir que el don de lenguas tenga que ver con lenguas angelicales. ¿Ustedes han escuchado a Miguel Núñez? Yo he escuchado, sí, que Miguel Núñez cree en el don de lenguas, ¿no? Miguel Núñez incluso cree en un lenguaje que no es humano, pero eso no te está diciendo que él crea que con eso crea que él cree en un lenguaje angelical. No, porque puede tener la misma postura que estoy diciendo yo, que tienen algunos pastores, que no creen que no son ni lenguajes humanos ni lenguajes angélicos. También creo que Aldo Sin también lo terminó aceptando. Así que, mi hermano, aunque tú digas esto, tú puedes decir lo que se te dé la gana, pero no puedes probar absolutamente nada. ¿Ah? Ahora, esto es interesante. El mismo Kinner, en su obra, Kiefer and Kinner, The Holy Spirit for Today, dice así: algunas de estas lenguas angelicales son una fuerte, fíjate bien, evidencia de existencia de lenguas angelicales en 1 Corintios 13:1. Fíjate bien lo que utiliza. Y esto es importante. Ahora, vamos al contexto de la Biblia un poco rápido porque no tenemos tanto tiempo. A ver, ya, por fin. Dice aquí, el texto de la Biblia, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, y esto se puede ver incluso desde esa lengua extraña, no humana, desde la eternidad, cuando nosotros revisamos también el hebreo, en Isaías 28:11. Ahí podemos ver nosotros la lengua extraña, porque él puede decir, no, es que aquí no hay lengua extraña. No, sí hay lengua extraña. Y está... Ay, señores, de verdad que es un chiste, Monca. Es un chiste, Monca.
A ver, cuando el profeta Isaías habla con respecto a lenguas, que incluso el hermano Joel lo dice ahí en el debate, no me acuerdo si lo coloqué ahí en el video, pero cuando Isaías habla sobre estas lenguas, habla de lenguas extranjeras, y pueden revisar los textos, que por cierto, ¿no? En algunas versiones creo que en la Reina Valera dice en lengua de tartamudo. Señor, si usted revisa los manuscritos más antiguos, más confiables que tenemos, esa palabra tartamudo no existe. No existe. Es en lengua de extranjeros la hablará este pueblo. Tanto así, hermanos, que justamente ese es el versículo que luego Pablo cita en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Aquí está citado, mira. Aquí está citado. Por eso Pablo te dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios, hablando de los extranjeros, hablaré este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Está citando justamente al profeta. Ajá, ¿y dónde dice aquí que son lenguas angelicales? ¿Dice? No, exactamente. Entonces Moncada simplemente se está inventando esto. De la profecía, y cuando se utiliza esto también habla de lengua no terrenal, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿cuántas clases de idiomas hay? Seguramente en el mundo ninguno de ellos carece de significado, pero lo que está diciendo es que se haga todo con orden, no está prohibiendo. Y también dice claramente que eso es un don. Procurad en abundar en ellos para la edificación de la iglesia, dice. Por lo cual el que hable lengua extraña pide en oración poder interpretarla. No dice traiga un traductor. Ya, esa palabra extraña no está en el original. ¿Ah? Sí, ahora dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, él está hablando de una lengua que no se entendía. Aguanta. Espera. El señor Moncada acaba de autopacatearse. A ver. Mira. Mira, presta atención. El texto dice, entonces, hablaré con el entendimiento y cantaré también con entendimiento. Mira, él mismo lo dice, mira. Es que se haga todo con orden, no está prohibiendo. Y también dice claramente que eso es un don. Procurad en abundar en ellos para la edificación de la iglesia, dice. Por lo cual el que hable lengua extraña pide en oración poder interpretar. Ahí viene. No dice traiga un traductor. ¿Ah? Ahí. Sí, ahora dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré pues con el espíritu y cantaré también con el entendimiento, ¿no? O sea, todo eso, mis hermanos, todo eso tiene que ver con algo intelectual. O sea, tú tienes que entenderlo. Pero luego, Moncada nos va a decir esto. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, él está hablando de una lengua que no se entendía. Ahora... Señor Moncada, si usted está diciendo, oraré, mejor dicho, el versículo dice, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cómo luego usted me va a decir que hay una lengua que no se entiende? ¿Qué está hablando? Señor, ¿usted se da cuenta de la tremenda contradicción que se está metiendo aquí, señor? Usted me está diciendo, y el texto dice claramente, oraré pues con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y luego usted me dice que hay una lengua que nadie entiende. Total, señor, o sea, de verdad, ¿qué está pasando aquí, señor? Usted no se da cuenta de lo que está diciendo. Él tiene que probar que el apóstol Pablo aquí, en este capítulo, está prohibiendo que hablen esta lengua, pero no. Claro, señor, si el apóstol Pablo te está diciendo que se tiene que orar y cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento, entonces no puede ser una lengua que nadie entienda, pues. Puede hacerlo. Ahora está metido en graves problemas y él va a utilizar el 19 donde dice, pero la iglesia prefiere hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y vuelve a mencionar una lengua desconocida. Bueno, entonces nos quedan 2 minutos. Entonces, mis hermanos, aquí lo que dice claramente, el apóstol Pablo cita lo que es en el 21, dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y ahí es donde cita Isaías 28:11. Entonces, mis hermanos. Ya ven, entonces el mismo Moncada sabe que aquí Pablo, que en este versículo Pablo cita a Isaías, ¿no? Señor, pero mira, Pablo no me habla de lengua angelical, me habla en otra lengua, porque esta lengua es hablada por personas extranjeras, por eso dice, y con otros labios hablaré. Si tú te vas al texto en Isaías te dice que eso tiene que ver con
extranjeros. ¿Por qué? Porque en el contexto esto tiene que ver con un juicio al pueblo, Señor. Lo que nos está diciendo Isaías tiene que ver con un juicio, señores. Por eso es que Isaías dice, en otros labios y en lengua de extranjeros hablará este pueblo y ni aún así me oirán. Y luego lo cita Pablo también en su carta. Señor, no me parece no me parece de verdad bien que usted cita a Isaías, que claramente el contexto es un contexto de juicio, para luego querer aplicarlo a la iglesia. ¿Acaso la iglesia está bajo juicio, Señor? No, claramente que no. Pero bueno, a Moncada, ¿qué le va a interesar eso? Hermanos, miramos nosotros, así que las lenguas no son por señal, no los creyentes, sino los incrédulos. Esas son los idiomas, obviamente. Pero la profecía no los incrédulos, sino los creyentes. Entonces está hablando de los idiomas, las instrucciones. Tiene que votar todo esto. Todo lo tiene que hacer. Aquí tiene que ser que equivocó el apóstol Pablo. Es mejor que diga. Y en el mismo texto dice, lo oculto de su corazón y manifiesto, así que postrando sobre su rostro adorará a Dios, declarando verdaderamente que está entre Dios. Entonces, señores, si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o 3, lo vuelve a repetir. Y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ah? Entonces, así mismo los profetas hablen por 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado, otro estuviera sentado, cae el primero. No hay ninguna parte de la Biblia donde diga, ¿sabe qué? El apóstol Pablo, ustedes no me van a hablar esa lengua angelical. Mira, ese argumento es tonto. Ese argumento es tonto. ¿Por qué Pablo tendría que prohibir algo que él no considera que exista? ¿Tendría algún sentido de que Pablo prohibiera algo que él no cree que los cristianos, que los creyentes pueden hacer, que es hablar en lengua angelical? Entonces, señor, usted está presentando aquí ese argumento y claramente es una falacia. Es una falacia. Pablo obviamente nunca va a prohibir algo que él no considera que puedan hacer los creyentes. Obviamente. Usted no me van a hablar esta lengua no entendible. Así que él no tiene absolutamente nada, ni un solo texto de la Biblia. Solamente es pura suposición. Y no podemos hacer suposiciones aquí, porque hay perfectamente la evidencia de la existencia de este don. Aunque no le guste, aunque se relaje, aunque haga lo que haga, no puede, y hay academia que lo evidencia. Dicen, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, claramente, señores, hay una evidencia clara, instrucciones, hay una lengua entendible y hay una clasificación de lenguas no entendibles. En la Biblia, aquí el apóstol Pablo lo explica claramente, no necesito salirme de más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mis estimados amigos y hermanos, lo repito nuevamente, mis amados. Si no hay argumentos, si no tienen argumentos, no inviten a debatir. Número 1, porque tu oponente en debate, ¿verdad? Simplemente puede sentirse que está perdiendo el tiempo, pero por otro lado, pues el beneficio es por parte de los que oyen, ¿verdad? Porque los que oyen por lo menos aprenden la palabra de Dios. Y en segundo lugar, por favor, de verdad, no se presten para esto. No se presten para eso. Si ustedes van a debatir, prepárense. Den al menos un argumento. Pero no repitan lo mismo que ya se les refutó anteriormente. O sea, repetir las mismas veces que ya se te ha refutado no vale. Claro, porque Moncada simplemente está repitiendo y repitiendo nada más. Tu argumento simplemente demuestra que no tienes argumentos. Mi estimado César Moncada apeló siempre a la falacia del envenenamiento de pozo. Que si yo soy reformado, que si soy calvinista, de que si soy el esto, que si soy el otro. Pero argumentos, señor, no los hay. Así que vamos a tocar simplemente, o vamos a volver a refutar lo que ya le refutamos, demostrando que el hombre ya no tiene más argumentos. Dijo que todo el capítulo 14, 1 de Corintios, habla de las lenguas angelicales. Mi estimado, perdóname, no me estoy burlando, esa es mi manera de ser, yo siempre lanzo una carcajada. David, el moderador, me conoce. Sí te estás burlando. Mi estimado, ese error eisegético es de principiantes, con todo respeto. ¿Por qué? Porque en todo el contexto de 1 Corintios capítulo 14, Pablo jamás menciona lenguas angelicales. El único lugar donde Pablo habla de lenguas de ángeles es en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, y eso en un contexto de hipérbole retórico y no de una descripción doctrinal, como lo hemos demostrado. Porque si César insiste en que ahí... Correcto, y recuerden que el mismo Gordon Fee dice que es una hipérbole. Se está validando lenguas angelicales, entonces Pablo también, César estaría diciendo que el apóstol Pablo cuando dijo, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, entonces César está asumiendo también que Pablo efectivamente entregó su cuerpo para ser quemado. No, mi estimado, está hablando retóricamente, así que ese argumento ya quedó completamente refutado. El capítulo 14 trata exclusivamente del uso del don de lenguas en la congregación y lenguas humanas, lenguas extranjeras. Él presupone que cada vez que dice hay lengua extraña, él presupone que ahí se habla de lenguas angelicales. Falso. Y es más, en el texto griego no existe esa frase extraña. Esa frase no existe. Correcto. En el texto griego. Esa frase simplemente es de una versión que es la Reina Valera. Pero vamos a los manuscritos más antiguos, no existe esa palabra extraña. Una cosita, incluso si ustedes revisan algunas versiones de la Reina Valera, como por ejemplo la contemporánea, la Reina Valera del 2015, si no me equivoco, ya no contienen esa palabra extraña,
Ya, por lo tanto, está hablándote de idiomas humanos extranjeros, no de lenguas angelicales. Así que ese argumento ya quedó completamente refutado. Dijo también y volvió a repetir que las lenguas angelicales ya estaban profetizadas en Isaías 28:11. Mi estimado, eso es un uso completamente tergiversado de Isaías 28:11. ¿Por qué? Porque si tú te lees todo el contexto de Isaías capítulo 28, mi estimado César, el contexto, Isaías está profetizando que Dios va a juzgar a Judá. ¿Pero cómo? Usando invasores extranjeros, los invasores asirios, cuya lengua de ellos va a ser ininteligible para el pueblo hebreo. Por favor, ¿cómo vas a usar eso, César, para hablar de lenguas angelicales? No te... De verdad que hay que ser bien salvaje, de verdad. Hay que ser bien salvaje, de verdad, para utilizar esos versículos de Isaías. ¿Qué pasa, César? ¿De verdad has estudiado al profeta Isaías 28? O sea que ahora tú me tienes a los extranjeros asirios, ¿verdad? Como lenguas angelicales, ahora ellos son ángeles. No, César. Perdóneme, pero es que de verdad, César, no puedo evitar no reírme por cada cosa que dices. Esto no tiene nada que ver con lenguas angelicales. Esto está hablándote de lenguas extranjeras humanas utilizadas por Dios como castigo, ¿verdad? Por favor, César, no, de verdad. Por favor, mira, mis estimados amigos y hermanos, simplemente es cuestión de leer 1 Corintios capítulo 14 en todo su contexto. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 14, verso del 1 al 2. Ahí Chuo Flores dice, sí, la nueva Reina Valera 2020 dice otras lenguas. Claro, ya en varias versiones más contemporáneas de la Reina Valera ya eliminaron por completo esa palabra extraña. Ahí el griego dice glose. Y glose en todo el contexto de la Sagrada Escritura siempre habla de un idioma humano. No habla de un angelic glose, o sea, de una lengua angelical. No. Cuando la dice ahí en 1 Corintios capítulo 14, verso 1 al 2, habla Dios. Ahí esa frase, él presupone que ahí se está hablando, como le habla a Dios, tiene que ser una lengua angelical. Falso. Cuando el texto dice le habla a Dios, no dice esto porque sea una lengua celestial, sino porque nadie en la congregación entiende esa lengua humana si no hay ¿qué? Si no hay un intérprete, pues, si alguien no puede interpretar, entonces esa persona se edifica a sí mismo, le habla a Dios y no edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un intérprete que pueda interpretar esa lengua. La palabra... Mira, incluso aquí Pablo Cristino dice, la textual dice simplemente lenguas. Es que cuando nosotros vamos a revisar los manuscritos nos damos cuenta que en realidad solamente dice lenguas, nada más. Nada más. Misterios. Esa palabra misterios no implica un misticismo celestial angelical, sino lo que habla el apóstol Pablo cuando habla de misterio, te está hablando de un contenido que es incomprensible. ¿Por qué? Sport Gamer Center está preguntando qué texto es. Hay varios textos en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, varios textos, al menos en la Reina Valera, que se muestran como que dice lenguas extrañas, ¿no? Si se van a revisar otras versiones, se van a dar cuenta que en realidad esa palabra extraña no está. Por falta de interpretación, como lo explica el apóstol Pablo más adelante. Así que ese argumento queda completamente refutado. Cuando el apóstol Pablo de los versos 4 al 5 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que Pablo no está elogiando la autoedificación, todo lo contrario, más bien la está contrastando negativamente con la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque el contexto es eclesiástico, no es privado. Y el principio rector del cual está hablando Pablo es todo debe hacerse para edificación. Pablo dice en el verso 26, ¿qué hacer pues, hermanos? 2 minutos. Okay. Correcto, antes de que termine Joel Moody, me acabo de acordar. Todo lo que nosotros hacemos es para la edificación de la iglesia, todos. Entonces no tiene ningún sentido de que esas lenguas tengan que ver simplemente con un hablar que nadie entiende y solamente quedan para mí. No. Y mucho menos que tengan que ver con lenguas angelicales. Porque todo lo que se hace en la iglesia, todo, tiene que ver con la edificación de la propia congregación. Entonces no me puede salir con lenguas angelicales que otros no entienden, porque claramente se quedan sin edificación, brother. ¿Qué hacer pues, hermanos, cuando os reunáis? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación ¿de quién? De la iglesia. El que habla en lengua extraña, ¿edifica la iglesia? Por supuesto que no, a menos que haya intérprete. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Por lo tanto, ¿cuál es el énfasis de Pablo? ¿Que alguien se autoedifique? No, el énfasis de Pablo es que todo tiene que hacerse para edificación eclesiástica porque el contexto es eclesiástico, no privado. Así que Pablo no está avalando la autoedificación, sino que más bien la está contrastando negativamente con la edificación de toda la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 6 a 9, ¿de qué os aprovechará si no os hablo con revelación o con ciencia o con profecía? ¿Ya ves? El apóstol está asociando utilidad con inteligibilidad, no con un éxtasis místico. ¿Te dan cuenta? Así que el apóstol Pablo usa ejemplos de instrumentos musicales, ¿para qué? Para
desacreditar sonidos ininteligibles. Por lo tanto, una lengua no interpretada es como un instrumento desafinado. No tiene ningún valor, no tiene ningún propósito en la iglesia. Por lo tanto, tiene que ser interpretado para que tenga propósito en la iglesia. Si no, simplemente se autoedifica una persona, pero eso no es para edificación, dice el apóstol Pablo en el verso 26. Y el apóstol Pablo remata y dice el apóstol Pablo en el verso 22, así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero el César Moncada dice, apóstol Pablo, no, las lenguas angelicales son por señal para los creyentes. Pero Pablo dice, no, esas lenguas no son señal para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Qué tal paliza le está dando Joel, la verdad? Bueno, aquí venimos ya a la parte de las preguntas, mis hermanos, la parte más interesante de todas. Así que, de verdad, señores, a ver, si ustedes se han reído con los argumentos de Moncada, aquí en las preguntas usted se va a reír más. Bueno, mi primera pregunta, Joel, y espero que conteste con un sí, con un no. La pregunta es clara y convincente. En 1 Corintios capítulo 14 habla de una lengua no entendible. ¿Dónde dice ahí que no hables esa lengua no entendible? Hay una prohibición literal. Enséñame el verso del capítulo 14, que no nos ha salido desde allí. Tú me vas a mostrar ahora dónde está. ¿En qué texto, en qué versículo de ahí está? Esa es mi primera pregunta. Primero contesta, ¿está o no está la prohibición de hablar esta lengua entendible? ¿Sí o no? Y me muestra el texto. Señor, pero ¿cómo Pablo va a prohibir? A ver, aquí el hermano Joel va a contestar con un versículo. Pero yéndonos a lo explícito, ¿cómo Pablo va a prohibir algo que claramente él no cree? O sea, Pablo no cree que las personas, los creyentes, podamos hablar lenguas angelicales. Y si él no lo cree, entonces, ¿por qué lo va a prohibir? A menos que luego Moncada tenga un versículo donde Pablo avale que se hable lenguas angélicas. Vamos a ver si él la tiene, ¿no? Vamos a ver. Esa es mi primera pregunta. Ok, ¿se entendió la pregunta? Claro, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces tienes 3 minutos para responderla, Joel. Ok, muy bien. Comenzamos con la respuesta en 3, 2, 1, va. Mi estimado, el apóstol Pablo prohíbe explícitamente hablar en lenguas no entendibles cuando no hay interpretación. Vamos al texto bíblico. 1 Corintios capítulo 14, versículo 28. Pablo dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo, hable para sí mismo y para Dios. Oh, papá, o sea que prácticamente ahí nosotros no estamos viendo una prohibición literal. Si no hay intérprete, cállese y no hable en la iglesia, no hable en la congregación. Mi estimado, claro. Es más, ahí encontramos un imperativo griego, el imperativo sígato. Es un imperativo presentativo en tercera persona singular del verbo. Hay un verbo ahí, del verbo callar o abstenerse de hablar. Por lo tanto, eso es una orden apostólica clara, directa, específica y restrictiva. ¿Por qué? Porque en el contexto, lo que el apóstol Pablo te está diciendo es que el apóstol Pablo, en ese contexto histórico, permite hablar en lengua solamente si hay intérprete. Pero ya hemos demostrado Correcto. en todo su contexto que esto no son lenguas angelicales, sino que son lenguas humanas, tal como te lo demostramos en el versículo 10 y en el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 14. Son lenguas humanas extranjeras, no lenguas angelicales. Tú tendrías que haber demostrado que son lenguas angelicales, pero no lo pudiste demostrar, porque aquí no me está hablando de lenguas angelicales, está hablando de lenguas humanas, y esas lenguas humanas, Pablo permite que se hablen esas lenguas solamente si hay un intérprete en el verso 27, pero si no, él explícitamente ordena que una persona se pueda callar. Así que, mi estimado, ¿por qué esas lenguas no son entendibles? Porque no habría intérprete. Por eso la iglesia no podría entender esas lenguas, porque no hay un intérprete. Sería más honesto decir de que no existe ese texto en la Biblia. Vamos a ver cuál es la contrarrefutación de Moncada. A ver. Y malinterpreta el texto donde dice, si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y uno utiliza eso. Pero, a ver, ¿qué está malinterpretando? Si el texto es sumamente claro, sumamente claro y dice, Señor, a ver, si no hay un intérprete, cállate la boca, cállate el hocico si no hay un intérprete. O sea, te lo dice de manera clara. ¿Qué interpretación te Pero está ese hablando? texto no habla de una lengua entendible. Mi pregunta fue, ¿dónde está la prohibición de hablar lenguas no entendibles? No está. Es que es algo falaz, señor. Pablo no va a prohibir algo que él no considera que los creyentes puedan hacer. O sea, de verdad. No existe. Ahí lo que está dando son instrucciones de cómo se debe usar. Pero como él no tiene un texto donde diga eso, y era más honesto que lo dijera, ¿sabes qué? No está ese texto, pero nosotros lo suponemos. Pero no tuvo el valor de decirlo. Pero yo sí se le voy a mostrar donde dice claramente el apóstol Pablo. A ver, noten, por favor, noten lo sofista que es Moncada. Noten lo sofista que es. A Joel Moody le pregunta le pide que le muestre un versículo donde Pablo prohíba las lenguas angélicas. Entonces, Eder, define sofista, que hace pasar un argumento como verdadero. Entonces, me imagino
que aquí el amigo Moncada, ya que él ha pedido a Joel Moody que le presente un versículo donde se prohíba las lenguas angélicas, donde se prohíba hablar las lenguas angélicas, me imagino que el señor Moncada va a darnos un versículo donde se valide de manera clara las lenguas angélicas. Vamos a ver si lo da. En el 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no le pidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hasta Joel se ríe, pues, señores. Ah, ya, pero ahí dice lenguas angélicas, señor. En el versículo que usted nos ha dado, ¿Pablo está validando hablar lenguas angélicas? ¿O solamente no dices lenguas? Ya, pues, señor, no sea un payaso. Bueno, es un payaso, pues, es un payaso. Porque el versículo que nos da, señores, no valida las lenguas angelicales. Nuevamente, señor Moncada, usted no tiene que defender el don de lenguas. Usted tiene que defender que ese don tenga que ver con hablar lenguas angelicales. El texto no está hablando de lenguas angelicales. El texto simplemente está hablando del don como tal. Pero como siempre, pues, ¿no? César Moncada, como ya expliqué, es un sofista. O sea, el texto que él menciona desde el 27 al 28, señores, lo que está dando son instrucciones. Ese texto no contesta mi pregunta. Ok, muy bien. Mi primera pregunta es esta, mi estimado César Moncada. Si las lenguas angelicales son incomprensibles y privadas, entonces, mi estimado, ¿cómo puedes probar que no estás simplemente balbuceando sonidos vacíos, sin estructura lingüística, sin gramática, sin semántica y sin evidencia de origen sobrenatural? Repito nuevamente la pregunta. Si las lenguas angelicales, como tú mismo lo has dicho y no lo has podido demostrar en todo este diálogo, si esas lenguas son incomprensibles y son privadas, entonces, ¿cómo me pruebas que no estás simplemente balbuceando sonidos vacíos, sin estructura lingüística, sin gramática, sin semántica y sin evidencia de origen sobrenatural? Por favor, escucho tu respuesta. Claro, por supuesto. A ver, si tú me dices que hay un lenguaje angelical, entonces tendría que haber alguna manera de poder identificar un lenguaje angelical de simplemente una persona que está balbuceando. De una persona que dice, Rambo saca la bazuca y anima soja, ¿no? O sea, tendría que haber alguna manera de diferenciar. Bueno, vamos a ver si Moncada responde. No te asustes, nada más. Ok, muchas gracias. Faltaban 8 segundos. César, ¿entendió la pregunta? Sí, entendí. Ok, tienes 3 minutos para argumentar. Bueno, gracias, Joel, por haber hecho esa pregunta. Ahora es importante entender de que hay pruebas de esta lingüística. Vamos a ver algunas citas, citas no de universidades, no de personas, youtuberos. Señor, pero a ver, Joel no te está pidiendo citas de otras personas. Te está preguntando a ti cómo se diferencia esta supuesta lengua angelical de alguien que simplemente hace ruidos y balbuceos. ¿Cómo se diferencia? Vamos a ver la Universidad de Toronto, Lingüística de Toronto, y la investigación que hizo William J. Samarin en su libro, La obra de lenguas angelicales de hombres y ángeles. El lenguaje de los glosálicos sigue patrones estructurados, lo que indica que no es un fenómeno meramente psicológico. O sea, defiende el hablar en lenguas angelicales. Los estudios de antropología lingüística demuestran claramente un estudio profesional, estructurado. Señores, incluso las evidencias de los movimientos carismáticos de la calle Azusa hablaban en lenguas, y eso se demuestra también con la ciencia. A ver. Vamos a poner un alto ahí, ¿ya? Vamos a poner un alto ahí. Ya que comenzó el hablar de la calle Azusa, y eso tiene que ver obviamente con los pentecostales. Los pentecostales, señores, y eso lo digo para que todos los hermanos estén informados, Los pentecostales de la primera ola, si bien creían en el mover del Espíritu Santo, creían en el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, como un evento posterior a la salvación. Los hermanos pentecostales de la primera ola no creían específicamente que el don de lenguas tenía que ver con hablar un lenguaje angelical, por si acaso. Porque incluso, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo digo, mi hermano? Porque debido a que los pentecostales de la primera ola comprenden que el Señor da este don para hablar un idioma, un lenguaje que tú no conoces, es por eso que estos pentecostales de la primera ola ponen mucho énfasis en las misiones, como claramente lo vemos hasta el día de hoy. ¿Tú te has preguntado por qué los pentecostales ponen mucho énfasis en las misiones, en viajar al interior, al exterior, a ir a predicar? ¿Saben por qué ponen mucho énfasis los pentecostales en eso? Justamente por esto.
Porque los pentecostales de la primera ola creyeron que el Señor daba este don como idiomas. Idiomas, el Espíritu Santo te hacía hablar idiomas que tú no conoces previamente. Por eso enviaban misioneros a otros lugares esperando que el Espíritu Santo les dejase hablar idiomas o el idioma de las personas que estaban en ese lugar. Que lamentablemente, como ya incluso históricamente se ha registrado, muchos hermanos pentecostales viajaron en diferentes partes del mundo y cuando llegaron a ese lugar, pues el Señor nunca les hizo hablar en el idioma de ese lugar, ¿no? Así que los pentecostales de la primera ola no creían que este don tenía que ver principalmente con hablar una lengua angélica. Y esto demuestra incluso que Moncada es un pentecostal de la tercera ola, de lo que se conoce justamente como neopentecostal. El mismo, nosotros también tenemos evidencias, señores, no solamente de eso, sino de Francis Collins, el padre del genoma humano, que dice que el hablar en lenguas es evidencia también. O sea, se han hecho estudios de antropología de universidades de Estados Unidos. Señor, ¿y por qué no pone en pantalla la prueba de lo que dice Francis Collins con respecto al don de lenguas angelicales? ¿Por qué no pone, señores? A ver, yo estuve investigando un poquito antes de hacer el live. Yo me fui a buscar si de repente Francis Collins, ¿no? El padre del genoma humano, habla algo acerca del don de lenguas como un don angelical, como un lenguaje angelical. No hay nada, hay cero. Hay cero, señores. Y de Canadá, demostrando que estas lenguas tienen una estructura, así que con eso queda totalmente refutado. Hay evidencias estructuradas. Obviamente que si yo escucho el chino, voy a escuchar la misma palabra, porque no sé dominar el idioma. Si yo escucho el japonés, voy a escuchar el mismo sonido. Obviamente, ¿por qué lo voy a escuchar? Porque no manejo el teo. Y además se repiten muchas palabras, frases. Entonces él usa eso, pero él no entiende que si él escucha el chino y no sabe ya el chino, va a escuchar la misma palabra. Porque obviamente... Por eso es que Pablo dice que todo el mundo se calle si no hay intérprete. ¿Por qué crees que te lo dice, genio? Tu memoria no está calculada, pero sigue patrones. Hay una identificación histórica y científica que se ha hecho a estas lenguas angelicales. Así es que quedas totalmente refutado con la academia, con la comunidad científica y quedas totalmente aplastado tus argumentos. Con la comunidad también científica. Con los doctores y el apóstol Pablo. Así que el día de hoy vas a salir bien refutado tú. Aquí dice claramente el apóstol Pablo que no habla a los hombres, sino a Dios. Y dice claramente, ore para sí mismo, mi espíritu ora. No dice que pida en oración poder interpretarla, no dice vaya a traer un intérprete. Así que claramente la existencia de las lenguas es totalmente irrefutable. No tienes un solo texto aquí. Yo te pregunté que me dieran... Señor, usted no tiene que demostrar la existencia de las lenguas. Usted tiene que demostrar que las lenguas... De esas lenguas que se hablan en la escritura tengan que ver con un lenguaje angelical. Eso es lo que usted tiene que evidenciar. Un texto, pero no tienes nada. Ni un solo texto donde diga, aquí un versículo donde diga que no tienes que hablar lenguas no entendibles. No, eso no está. No existe. ¿Por qué no existe? Porque hay instrucciones de cómo usar estas lenguas. Aquí es que queda totalmente refutado. Listo. Qué desastres, Moncada. Dios mío, qué desastres, Moncada. Santo Dios. Muy bien, mis estimados amigos, a ver. A ver, yo creo que muchos se quejan porque yo me río, pero no, forma parte tal vez de forma parte como si fuese una parte, ¿cómo se dice esto? Ya se me fue el nombre, ya, forma parte de una muletilla, por así decirlo, ya. Ok, pero bueno, mis estimados amigos, yo le hice una pregunta a mi estimado César y no me la respondió. No me la respondió, ¿por qué? Porque argumentos no tiene. Yo le pregunté, si las lenguas angelicales son incomprensibles y privadas, entonces, ¿cómo me puedes probar que no estás simplemente balbuceando sonidos vacíos, sin estructura lingüística, sin gramática, sin semántica y sin evidencia de origen sobrenatural? Él se fue, no, que el erudito dijo esto, que el erudito dijo el otro, que el erudito... Eso no fue mi pregunta. Claro, yo no te pregunté que me dijeras que dicen eruditos o académicos, que por cierto te refutan. Gordon Fee te pacatea totalmente, y eso que es pentecostal. Yo no te pregunté eso. Yo te pregunté... Es esto lo que acabo de hacer y no me la respondiste, mi estimado. No me la respondiste. ¿Por qué? Porque no tienes argumentos. No tienes argumentos. Citas a Francis Collins como defensor de la hablar en lenguas. Francis Collins es un genetista y cristiano evangélico. Pero ¿acaso tú me puedes dar cuál es el estudio? A ver, yo te digo, ¿cuál es el estudio científico de Francis Collins que demuestra científicamente que el don de lenguas angelicales es una manifestación sobrenatural? ¿Dónde está el estudio científico? ¿Me lo muestras, César? Claro, muéstralo. Igual que tú me muestres ese estudio científico donde Francis Collins demostró, ¿verdad?, científicamente que el don de lenguas angelicales son manifestaciones sobrenaturales. ¿Dónde están? ¿Dónde están, César? ¿Dónde están? ¿Verdad? Ahora, vuelves a insistir en el mismo error. No habla a los hombres, sino a Dios como una evidencia de lenguas angelicales. César, aquí no me has probado que esas lenguas que habla 1 Corintios 14 son angelicales. Te demostramos en todo el debate que son lenguas de su nombre.
Por lo tanto, mi estimado, fallas terriblemente y tu argumento queda completamente sepultado. Mi pregunta es la siguiente. Ojo, la segunda ¿Los pregunta. ángeles tienen un idioma? ¿Sí o no? Los ángeles, en el mundo de los reinos de los cielos, ¿tienen un idioma? ¿Sí o no? ¿Y eso qué tiene que ver, señor? A ver, señor. Eso es meramente especulativo. O sea, usted no sabe, ni usted, ni yo, ni nadie aquí sabemos qué idiomas habla en el cielo. ¿O alguno de ustedes sabe? ¿Alguno de ustedes sabe, mis hermanos, de qué idiomas hablan en el cielo? ¿Lo sabe? No, ¿no? Entonces, usted va a partir simplemente de la especulación, señor. Y además, esto no tiene nada que ver con el tema. El tema no es qué idioma hablan los ángeles. El tema es si es que los creyentes pueden hablar en ese idioma de los ángeles. Así que, señor, no, que de verdad, qué desastre, Moncada, de verdad. Ok, mi estimado, comienzo. 3, 2, 1, va. Mi estimado César Moncada, de verdad, yo creo que estás consumando una tarde trágica para ti. Trágica. Con esta pregunta ya prácticamente, hombre, ya. Mi estimado, si nosotros vamos a la Biblia no nos habla de un idioma angelical distinto a los idiomas humanos o algo por el estilo como quieres hacer. Tú tendrías que darme una sola evidencia. Ahora, aún, ¿verdad? Aunque los ángeles tuvieran un idioma angelical, ¿acaso eso es lo que se está debatiendo aquí, mi estimado César Moncada? Claro. ¿Acaso aquí estamos debatiendo si los ángeles tienen un idioma angelical o no? No, mi estimado César, eso no se está debatiendo aquí. Lo que aquí se está debatiendo es que tú me demuestres que los cristianos hablamos en idiomas de ángeles, en idiomas angelicales. Ese es el debate, hombre. Por eso es que todo el debate ha estado perdido. ¿Por qué? Porque te centras en lo que no puedes. No te centras en el debate, no te centras en el diálogo. Hace un desastre de los textos bíblicos que se te ha tenido que corregir, como por ejemplo citar Isaías 28:11, como 1 Corintios 14, como 1 Corintios 12, como 1 Corintios 13. Todo eso se te ha explicado en su debido contexto porque haces un desastre con los textos bíblicos. La Biblia no nos habla de eso, mi estimado. ¿Por qué? Porque todos los ejemplos bíblicos que yo te di en mi argumentación nos muestra que toda aparición de los ángeles en la Escritura ocurre en ¿qué? En idiomas humanos comprensibles. Entonces, mi estimado, por favor, céntrate en la pregunta, céntrate en el debate. Céntrate en el debate. Aquí no se está hablando de que si los ángeles hablan un idioma o no. Estamos debatiendo si tú hablas en un idioma angelical, me lo tienes que demostrar. Pero hoy, ¿Será que Moncada habla en lenguaje angelical? ¿Usted se imagina a Moncada hablando en lenguaje angelical? Fracasaste rotundamente, y a mi parecer, y por lo que me están diciendo por interno, es el peor debate que has tenido en toda tu existencia. Claramente. Sí, Joel en la muerte. Es el peor debate que has tenido en toda tu existencia, le dice. Pues él solamente se dedicó a decir que yo no tengo argumentos y que ese es mi peor debate. Eso no suma ni resta. Yo he dado pruebas. Ay, el día de hoy Dios dice mío. que le presente pruebas con Francis Collins. Mira, te voy a dar otra prueba. Cualquier persona puede ir a buscarlo con el chat PTA, lo puede ir a buscar. ¿Por el chat PTA? ¿Qué es eso? Por chat GPT dirá. Puede comprobar todo lo que yo estoy diciendo aquí. Y tú has salido refutado. Mira cómo estás de rojito en el debate, que parece tomate. Estás totalmente rojito de lo nervioso que estás. Yo te dije, pero que te relajaras un poco, ¿no? Tomatito. Pero bueno, yo sé que a veces yo intimido a la gente a ver si sin querer, ¿eh? Bueno. Intimida a la gente, dice. Intimida a la gente, dice. Mira, te voy a dar otra evidencia científica de la Universidad de Pensilvania. A ver, nos va a dar una evidencia de la Universidad de Pensilvania. A ver, vamos a ver. Fred Nyberg, neurólogo de la Universidad de Pensilvania, en su libro How God Changed Your Brain, en la página 164, dice que los estudios de las imágenes cerebrales muestran que el hablar en lenguas activa las partes del cerebro en diferentes partes y que no es un hablado común. Hay una evidencia, fíjate bien, científica, sea que te guste o no a ti. Yo tengo evidencias de esas lenguas angelicales, tú no tienes nada, solo puras suposiciones. Te dije que me dieras alguna evidencia. Tenemos pruebas científicas, señores. A ver, miren. Del señor del cual está hablando César Moncada es miren. A ver, no sé si se ve completo ahí en pantalla. Ok, voy a ponerlo un poquito más pequeño. A ver, espero que se vea bien ahí. Ahí está. Andrew B. Newberg, espero pronunciarlo bien, no sé pronunciar bien, ¿ok? Bueno, este señor tiene un librito obviamente que es el que menciona por ahí Moncada, ya que tengo un artículo justamente donde se habla justamente de estas
pruebas, ¿no?, que se hicieron, ¿no?, con respecto a las imágenes de los cerebros, ¿no?, cuando que algunas partes del cerebro se prenden cuando hablan en lengua desconocida o en lenguas que conocen. Bueno, aquí están justamente las imágenes, ¿ok? Si nosotros seguimos bajando en todo lo que nos dice esta página, nos vamos a encontrar justamente con esta frase que les estoy poniendo aquí, ¿ok? Y esto lo dice este señor, Andrew B. Newberg, ¿ok? Esto lo dice este señor. Entonces, ¿qué nos dice este señor? Miren lo que nos dice este señor, ¿ah? Nos dice, nuestro hallazgo, es decir, los exámenes que están haciendo, nuestro hallazgo es de una disminución de la actividad en los lóbulos frontales durante la práctica de hablar en lenguas es fascinante. Ahora, ¿el señor aquí nos estará hablando de lenguas angelicales? No nos está hablando de lenguas angelicales. El estudio tiene que ver con lo que los creyentes en general llaman lenguas, pero no nos está hablando de lenguas angelicales para comenzar, ¿ok? Ahora, nos dice que esto es fascinante, o sea, los resultados que ha mostrado esto es fascinante para ellos, ¿no? ¿Por qué? Y él nos va a decir lo siguiente, porque estos sujetos, hablando de los creyentes, estos sujetos realmente creen que el Espíritu de Dios se mueve a través de ellos y los controla para hablar. Ah, ya, señor, entonces, este señor, me olvidó el nombre, este señor Andrew Newberg no cree en el don de lenguas. Este señor hace simplemente análisis, es un neurocientífico, hace análisis para ver cuál es el comportamiento del cerebro ante las creencias de las personas. Por eso el Señor habla en tercera persona, dice, porque estos sujetos, estos sujetos, los creyentes, realmente creen que el Espíritu Santo de Dios se mueve a través de ellos y los controla para hablar. ¿Ok? Entonces, este señor, pues obviamente no es cristiano. Miren, este señor, Andrew B. Newberg, se nos dice que creció en un hogar judío reformista y ha mostrado interés en diversas tradiciones espirituales a lo largo de su carrera, es decir, no solamente en el cristianismo, ¿no? En resumen, este señor no se declara ateo, ni se declara o se describe se adscribe, a una religión específica, pero mantiene una postura abierta y respetuosa hacia la espiritualidad, y esto lo dice en un sentido general. Es decir, aquí el señor Moncada nos está citando a alguien que, para comenzar, no es evangélico, ¿ok? No es evangélico, no se considera plenamente cristiano, y los exámenes que hace este señor que aquí como lo dice, es un neurocientífico estadounidense, se enfoca en comprender, lean la parte final, se enfoca en comprender cómo las experiencias religiosas afectan al cerebro humano. Eso es todo el trabajo del Señor. Solamente quiere ver cómo las creencias religiosas afectan el comportamiento del cerebro humano. Con esto no está validando lo que Moncada está queriendo decir aquí con respecto a las lenguas angelicales. No, señor. Solamente está explicando cuál es el comportamiento del cerebro delante de esto, nada más. Que, por cierto, como ya vimos en el documento, en ningún momento se habla de lenguas angelicales. Solamente de lenguas, que es lo que los creyentes creen como lenguas, nada más. En fin, así que aquí el señor Moncada nos está citando algo que la verdad no tiene ni pies ni cabezas. Bíblica no tienes. ¿Tienes alguna evidencia? No tienes nada, absolutamente nada. Yo sí tengo pruebas, tanto académicas como científicas y como bíblicas. Tú no tienes nada aquí. Yo sí tengo cómo demostrar. Ahora dices que Francis Collins no acepta eso. Bueno, las personas pueden ir a buscar, a hacer sus búsquedas. Yo busqué, genio, y no encontré nada. Y ahí van a encontrar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Realmente ha quedado totalmente refutado. La prueba de ello es el nerviosismo y el color rojo de tu rostro, que la gente lo puede ver. Yo no tengo la culpa de eso, pero bueno, te agradezco que hayas venido el día de hoy a debatir conmigo. Muy bien, mi segunda pregunta es la siguiente, y verdad, esperamos que no nos cite comentarios porque eso no son evidencias. Pero bueno, pregunta número 2, mi estimado Cecitar. Si las lenguas angelicales que se hablan hoy y que tú tanto las defiendes de manera, ¿cómo te puedo decir? Frustrada. Si esas lenguas que se hablan hoy, que para ti son lenguas angélicas, no requieren interpretación, porque eso fue lo que dijiste, no requieren interpretación, edificación pública, ni comprensión humana, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo,
cuando habla de las lenguas de 1 de Corintios capítulo 14, ¿por qué el apóstol Pablo las sujeta a reglas estrictas dentro de la iglesia y prohíbe expresamente, él prohíbe hablarlas sin intérprete? Como lo dice 1 de Corintios capítulo 14, versículo del 27 al 28. ¿Desde cuándo, mi estimado, un don del Espíritu puede desobedecer al Espíritu? Así. Empiezo desde ahora ya. Bueno, más que una pregunta fue realmente una premisa, ¿no? Pero bueno, no importa eso. Lo importante es que él sigue aferrado al 27 al 28. Le digo, pero esas son instrucciones las que hay ahí. Él no comprende todavía que el apóstol Pablo lo que está dando son instrucciones, no dice no hablen estas lenguas no entendibles, no existe ninguna de esas. Señor, pero responde la pregunta de Joel. ¿Por qué te vas por otro lado? Entonces yo tengo la evidencia de que una lengua no humana, angelical, él no tiene nada. Solamente tiene su interpretación. Tengo pruebas científicas, tengo todo. Él no tiene nada. Ahora, ¿por qué él tiene la carga de la prueba? Porque el apóstol Pablo da instrucciones de estas lenguas. El problema no es que tú lo niegues, el problema es que hay instrucciones. Dice claramente, pida en oración poder interpretarla. Fíjate bien, no dice busca un traductor. No, no señor. Y dice claramente que no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Entonces lo que hace es dar instrucciones. Eso es lo que no entiendes. Claramente sigues negando, lo que no puedes es, no se puede aquí. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, dice. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, claramente si hay aquí una forma de instrucción de cómo utilizar estas lenguas angelicales. Entonces no hay ninguna prohibición. ¿Sabes qué? No usen este tipo de lengua, esto no está correcto, lo están haciendo mal, no hay nada de eso. Y esto es innegable. Ahora mi pregunta ha sido a él que si hay lenguas angelicales, no pudo contestar el pobre. ¿Cómo no va a contestar? Obviamente que hay lenguas angelicales. Hay un lenguaje angelical, cómo se comunican los ángeles. Entonces las dos premisas que hay, lenguas humanas y lenguas angelicales, son dos premisas verdaderas. Señores, ¿se han dado cuenta que Moncada a lo largo de todo este debate simplemente repite y repite y repite lo mismo? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Y yo ya le escribí a Joel, yo ya le dije, ¿sabes qué, hermano? Mira, debatir con Moncada no tiene ningún sentido, o sea, el tipo solamente repite las mismas cosas, dice exactamente lo mismo, ¿no? O sea, y trata de hacer pasar sus argumentos como verdaderos, pero la verdad es que son un desastre, señores. Son un desastre, ¿no? Y la verdad es que todas las personas que han debatido, todas las personas que han dialogado con Moncada, todas las personas les han dado una arrastrada a Moncada, de verdad. Todas, señores, todas sin excepción. Le han dado una arrastrada a Moncada y el tipo cree que es un teólogo, que es un genio, ¿no? El tipo cree que tiene las mejores pruebas del mundo. El tipo da pena, esa es la verdad, hermanos. El tipo da pena, da tristeza. Y independientemente de que hay una hiperbole o superlativo ahí, no importa eso. ¿Cómo no va a importar, genio? ¿Cómo no va a importar si hay un hipérbole o no? Dios mío. Son dos premisas verdaderas. Parte del texto de dos premisas verdaderas. Y esto está apoyado por la academia. Entonces los que andan negando son youtuberos. No conocen eso. Refutado. Yo creo que ha quedado completamente refutado el carismatismo y sus supuestas lenguas angelicales, que no existen, que no es bíblico, y lo hemos demostrado de principio a fin. Y como ustedes han escuchado, mi estimado César Moncada, quedó completamente refutado, y con la Biblia, la palabra de Dios. Y no solamente eso, le tuvimos que poner cada texto que citó, se lo pusimos en su debido contexto. Le explicamos cuál es el contexto histórico, le explicamos de qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Para que se den cuenta ustedes la diferencia cuando alguien no estudia la Biblia y hace cualquier tipo de zancochos con los textos bíblicos y no le entiende, como mi estimado Cecita, ¿verdad? Fíjense bien cuál fue su respuesta a mi segunda pregunta, ¿verdad? Entonces él dice, ¿verdad? Que hay lenguas, ¿cómo se llama? No humanas. Él dice eso, hay lenguas no humanas. Entonces él dice, obviamente que hay lenguas angelicales, está en las escrituras y esto es innegable, mi estimado. Pero ¿lo demostraste? No lo demostraste. Porque 1 de Corintios capítulo 14 jamás menciona lenguas angelicales. La única vez que Pablo usa la expresión lenguas de ángeles es en 1 de Corintios 13:1 y lo hace dentro de una hipérbole retórica y te lo demostramos en el contexto anterior. Así que, y es más, eso no es una afirmación doctrinal, sino que es parte de un argumento condicional hipotético. Aunque yo hablara lenguas humanas y de ángeles, eso es hipótesis. Pablo no está afirmando que alguien realmente hable de esas lenguas, sino que está diciendo, aunque pudiera hablar hasta eso, sin amor, nada soy. Lo mismo aplica cuando el apóstol Pablo dice, a entregar a mi cuerpo a las llamas, o conocer todos los misterios. ¿Acaso el apóstol Pablo entregó su cuerpo a las llamas? ¿Acaso el apóstol Pablo conocía todos los misterios? No. Por lo tanto, mi estimado, quedas completamente refutado y hoy nadie te pudo salvar, ni los ángeles te pudieron salvar de esta paliza. Ni los ángeles pudieron salvar a César Moncada de esta paliza, Dios mío.
Dios mío, señores, señores. Ahí estaba el debate de nuestro hermano Joel Moody con César, con César Jamonadio, con César Moncada. Dios mío, ¿qué piensan, hermanos? La verdad es que ya César Moncada es de preocuparse ya. Ya da para preocuparse ya. Porque ya el nivel que tiene César Moncada, de verdad, es que es como hablar con un niño de 4 años. ¿Qué piensan ustedes, la verdad? Pero bueno, mis hermanos, aquí tuvieron el debate. Obviamente sabemos quién salió victorioso en el debate. Hemos visto a dos tipos de personas, ¿no? Uno que cree tener la razón, como César Jamonada, y al hermano Joel Moody, que sí realmente desarrollaba de manera correcta los textos, incluso explicaba los contextos y colocaba cada texto dentro de su correcta explicación, ¿no? De su correcto contexto, ¿no? Pero bueno, mis hermanos, hay diferentes posturas dentro de la Iglesia del Señor. Habemos hermanos que pensamos que las lenguas tienen que ver con sí, únicamente con idiomas. Hay algunas personas que piensan que esto tiene que ver con un lenguaje angelical, aunque en realidad, como hemos visto, mis hermanos amados, pues esta creencia, y esto lo digo con respeto ya, no con respecto a Moncada, sino aquí quizá este video lo vayan a ver hermanos que piensan, que creen, ¿no?, que hay lenguas angelicales, así que lo digo con respeto. No hay evidencia bíblica, no la hay, de lenguas angelicales, no las hay. Si es que usted quiere creer en lenguas angelicales, pues tiene la libertad de creerlo. Pero bíblicamente esto es completamente insostenible. Toda la escritura, o al menos las partes que nos habla acerca de este don, siempre se muestra como el don relacionado a idiomas, a lenguas humanas. En ningún momento con respecto a lenguas angelicales o angélicas, como lo quiera decir usted.